Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y leemos del verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Hermanos, qué gloria para la de esta mujer el haber encontrado un hombre en el lugar donde ella llegaría a sacar agua de un pozo. Dice la Escritura que Jesús llegó a ese lugar y se sentó ahí cansado del camino. Fíjense, cuando llega la mujer lo encuentra ahí viendo al Señor descansar. Se da cuenta que es judío. Entonces, de una forma tal vez, hermanos, con prudencia se acerca a sacar agua, pero inmediatamente se sorprende que ese judío, hermanos, le comenzara a hablar y le dice: mujer, dame beber agua. La mujer se sorprende y le dice: como tú siendo judío me hablas a mí, que soy mujer samaritana. Y dice ahí la Escritura que entre judío y samaritano, pues no, hermanos, no se llevaban bien, no se trataban, dice ahí, entre sí. Pero lo más sorprendente es que al final esta mujer llega a saber que la persona que le estaba hablando era más que un profeta. Acuérdense que por ahí leímos y le dice: creo que tú eres profeta. Pero después se da cuenta, hermanos, que era realmente el Mesías. Sin embargo, hermanos, en esto que hemos leído, Jesús, hermanos, revela a esta mujer samaritana lo que es el don de Dios. Tanto, hermanos, para los samaritanos como para los mismos judíos, las cosas de Dios eran un misterio. No tenían el concepto real,
no tenían claridad, hermanos, sobre lo que realmente Dios era, es, y lo que Dios precisamente quería hacer con la humanidad. A pesar, hermanos, que ese pueblo fue liberado de la esclavitud y llevado a un monte donde Dios revelaría su palabra y les dio la ley. Les dio la ley para que fuesen diferentes a los demás pueblos. Una ley, hermano, en la cual ellos iban a ser libres. Y que en base, hermano, a esa palabra, esa ley, ellos vendrían a ser una nación. Una nación, hermanos, que iba a ser gobernada con equidad. Que iba a ser gobernada con orden. Porque de eso se tratan las leyes. Sin embargo, hermanos, a pesar que la ley lo recibieron de mano de ángeles, dice la Escritura, ellos tomaron esa ley que al final les vino a ser como un yugo. Y a la vez, hermanos, para castigar de una forma severa a las personas que violaban esa ley. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana o la mujer adúltera. Ahí vemos cómo tomaron esa ley y cómo la aplicaban. Agarraron a la mujer, se la llevaron y se la tiraron a Jesús. Y le dijeron, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Lo sospechoso era que no llevaron al hombre. No sé si se les escapó el hombre, ¿verdad? Pero la idea de los judíos no era realmente en sí, hermanos, que la ley fuese aplicada y se hiciera justicia, sino que claramente querían tentar al Señor. Porque si él, hermano, juzgaba como ellos juzgaban, entonces el pueblo lo iba a apedrear al Señor Jesucristo, que es lo que ellos buscaban. Pero si el Señor, hermano, la liberaba, poniéndose en contra de la ley, entonces podría ser acusado violador de la ley y podía ser sentenciado a muerte. Es decir, hermano, lo estrecharon y lo pusieron entre la espada y la pared. Y por eso insistían, ¿tú qué dices? Y dice que insistían, y como insistieron, entonces Jesús alzó su rostro y les dijo de una manera sencilla: el que crea que está sin pecado, pues aquí está la piedra, aquí está, arrójensela. Sorprendentemente, hermano, estos tenían conciencia, fíjense, que les falta a muchos cristianos. Porque cuando Jesús volvió a alzar su rostro, no había nadie. Les acusó la conciencia. Si algo debemos, hermano, en estos judíos, hermano, es que tenían todavía conciencia. No la tenían cauterizada. Entonces le dijo a la mujer: ¿nadie te condenó? No, nadie. Qué raro, ¿eh? Pues si ni ellos te condenaron, que estaban dispuestos a condenarte, ni yo tampoco te condeno. Vete, vete. Pero no peques más, porque el mensaje que trajo el Señor Jesucristo fue de reconcilio. Y para ello tenía que haber un arrepentimiento genuino, que se arrepintieran de su maldad, de su pecado, porque Jesús vino por los pecadores. Así dice la Escritura. Y el primer texto dice: vino por los pecadores al arrepentimiento. Pero la Biblia dice que carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Y se lo dijo, hermanos, también el Señor Jesucristo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén y amén. Entonces, hermanos, la ley pues la aplicaron de esa manera. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor nos enseña prácticamente la finalidad de la ley. La finalidad de la ley, hermanos, era que venía anunciando a través de la experiencia de los mismos hombres que tenían necesidad de un Salvador. Porque la ley, cuando le fue dada, les dijo que tenían que sujetarse, practicar la ley, toda la ley. Y el que la iba a practicar iba a ser justificado, dice la Escritura. El problema está que ningún judío, por rabino, por sacerdote que fuera, hermano, no pudo cumplir la ley de Dios.
Nadie la podía cumplir. La ley venía diciéndole al hombre que necesitaba un Salvador, un Mesías, alguien que viniese a realizar un sacrificio por sus pecados. Y por eso dice el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, que la ley nos llevó a Cristo. El fin de la ley, dice la Escritura, es Cristo. Diga gloria a Dios. Y los que estábamos sin ley, que no nos dieron esa ley porque fue a los judíos, hermanos, pues entonces viene Pablo y dice, les dio conciencia, y que la conciencia también funcionaba como la ley. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando usted comete una maldad, ¿se siente mal, sí o no? Y usted está consciente que está dañando, usted está consciente que está haciendo mal. No importa lo que digan sus labios, no, y querer justificar hasta con la misma palabra, no. Hay una conciencia que no se puede sobornar. Y funciona como la ley. Por eso Dios todo mejor lo encerró bajo pecado para tener misericordia de todos, mayormente de los que creen en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. El problema es que no todos creen. Y aquí tenemos, hermanos, detalles de las cuales, hermanos, tropieza el hombre. Es el mismo hombre el que pone los tropiezos a sí mismo y levanta barrera a sí mismo y tropieza contra Cristo. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurado aquel hombre que no encuentre tropiezo en mí. Bienaventurado. Amén y amén. Entonces este es el cuadro que se nos presenta aquí con la mujer samaritana. Diríamos los tropiezos que los mismos hombres crean para no dejar su estilo de vida. La Escritura abunda en hacernos el llamado que debemos de abandonar al viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. Y la mayoría de los cristianos no se quieren despojar de la vieja levadura. Ahí la vienen arrastrando y cargando. Y a la hora que necesitan hacer trampa y mentir, toman de esas armas. Cuando la Biblia dice que nuestras armas ahora no son carnales, sino espirituales. Amén y amén. Así que vamos a entrar a los detalles, hermanos. El verso 10 que leímos dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que el que bebiera del agua que yo le daré, dice ahí, jamás tendrá sed. Tenemos un alma que esa no puede ser satisfecha ni con agua ni con comida. Solo Dios la puede llenar. Y a eso se refiere precisamente, a eso. Él viene a alimentar, a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra alma. De tal manera que si nosotros tomamos de Dios y tomamos de las cosas de Dios, jamás tendremos sed. Sino que dice ahí, hablando del Señor Jesucristo, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Es decir, hermanos, que cuando Jesucristo viene a nuestra vida cambia. Y una vez que cambia nuestra vida, hermanos, nuestra vida
hermano, tiene un nuevo enfoque de lo que es la vida, de lo que es el mundo. Nos da visión, nos da discernimiento para saber, conocer, hermano, y saber distinguir entre el mal y el bien. Y nos toca a nosotros, y es el llamado que hace el Señor, que nosotros, hermano, elijamos el bien. Y nos da la capacidad para hacerlo. Nuestra vida, hermanos, empieza una nueva vida. Una nueva, diferente. La cual hay que estarla llenando de Dios, de Dios, de Dios. Si bebieres de esta agua, el agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. La mujer le dijo, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dice, si tomas otra vez de esa agua, volverás siempre a tener sed. Y eso es lo que le pasa a los cristianos, pues estar tomando agua del mundo, de los impíos, andan sedientos. Y pierden lo espiritual, ya no son llenados por nada. Andan un vacío en su corazón porque se dejan contaminar. Y lo peor del caso es que le echan la culpa a Dios o le echan la culpa a otro. Eso es lo peor. Dios no falla. Dios no nos falla. Dios no nos da la espalda. Aún dice Juan, si tú eres infiel, Dios sigue siendo fiel. Si tú te apartas, Él te espera. Porque Él es fiel. Beba del agua. Sea como el siervo dice, junto al agua. ¿Qué dice? Como el siervo dice, brama por el agua. Así su alma también anhela las cosas de Dios. Cuando ellos se acercan a los ríos a tomar agua, hasta que son saciados. Uno de los salmos dice que él, hermano, hablando espiritualmente, adereza mesa delante de mis angustiadores. Nos sirve la mesa. Come, elige, llénate, aliméntate. La mesa está servida. No comen. No comen. Prefieren el bagazo del mundo. La hierba seca. Aquí empezó ese encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Y usted va a ver ahí en la lucha de esta mujer, hermano, poniendo obstáculos tras obstáculos, obstáculos tras obstáculos. Desde el principio, como tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana. Después, cuando le habla de esto, le dice, ¿acaso eres mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo? ¿Eres tú más que él? Eso es lo que le estaban preguntando. Si vuelves a tomar de esa agua, volverás a tener sed. Mas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Vuelva a tomar de la fuente. Vuelva a ser la fuente. Dios es conocido como manantial de agua viva. En el libro de los Salmos. Está hablando que alimenta, calma la sed de nuestra alma. Y lo que hace es ayudarnos a enfrentar los problemas, las necesidades. Eso es lo que hace. Él no aparta el sufrimiento de nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es, hermano, volver a las fuentes una vez más. De gracias a Dios que todavía está con vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero no abuse. Deje de estar tentando contra su vida, contra su relación con Dios. Y hoy afírmese y vuélvase a la fuente. Amén. Miremos, hermanos, los tropiezos que el mismo hombre levanta, las barreras que el mismo hombre pone precisamente y bloquean las bendiciones de Dios para su vida, para su propia vida. El verso 11, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Leamos del 10 otra vez. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué pasó con la mujer cuando Jesús le dice, precisamente, hermanos, que él le dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva? Una de las cosas que los hombres, hermanos, confunden, y muchos cristianos no han entendido todavía, es que confunden precisamente su necesidad física con su necesidad espiritual. Y ese es uno de los tropiezos, de no tener discernimiento precisamente. Aquí no estaba hablando de una necesidad física. Jesús no le estaba hablando del agua que estaba sacando ahí. Y por eso Jesús le dice, si vuelves a tomar de esa agua, siempre vas a tener sed. Todo lo que es externo, todo lo que tú tomes externamente, por mucho que tú digas, me siento bien, vas a volver a tener sed. Él no viene precisamente a calmar las necesidades externas de afuera. Él viene a calmar nuestra necesidad espiritual. Ahora, cuando se escucha espiritual, dice, no, yo lo que quería era... Es que miren, hermano, dice el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nunca vas a ser satisfecho. Por más que tú mires y digas, ahora sí, conquisté, volverás a tener sed. Jamás podrás llenarlo, porque tu necesidad es espiritual. Necesitas de Dios, necesitas de la fuente de agua viva. Por eso vino el Señor Jesucristo, para restaurar nuestras vidas, cambiar, transformar nuestras vidas. Hay que estar tomando del agua que Él nos da y no lo que nos da el mundo. Volverás a tener sed. Pero si bebieres, dice el Señor Jesús, del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque Él nos guía, nos da visión. En las dificultades Él nos fortalece, nos consuela. En las dificultades Él nos saca adelante. Estos hombres llegaron, como lo expresa el apóstol San Pablo. Yo no sé, estoy en gran estrecho, fíjense. Llegar a ese límite ya con Cristo, hermano. Eso es increíble. Estoy en gran estrecho. No sé si seguir viviendo o morir, dice. ¿Cómo dice ese hombre? Así dijo, así dijo. Si vivo, le sigo sirviendo al Señor. Si muero, me voy con Él. Y es muchísimo mejor, dice, de mayor ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un alma satisfecha. Pero ¿cuál es el problema? Hay muchos cristianos que creen que le han fallado, o que Dios les ha fallado, la obra ha fallado. Es que confunden su necesidad física con la necesidad espiritual. Ese es uno de los grandes barreras, problemas que tiene el hombre. Y no tiene visión porque no lee la Escritura. Y si lee la Escritura no las cree, ni las obedece. Como no las cree, no las obedece. ¿Cómo lees la Escritura? ¿Lees poniendo en la posición que Dios te hable? ¿O lees para enseñarle a Dios? Esto es lo que no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto es lo que no me gusta. Cuestiona las cosas de Dios. Si esto no es asunto de gusto, ninguna palabra de Dios, ningún principio de Dios va a ser agradable a la carne, porque la carne está viciada al mal, al pecado.
Entienda eso. Entienda que cuando la palabra se da, te va a incomodar siempre. Te va a incomodar. Verso 15. Dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí tiene usted precisamente otro tropiezo, otra barrera que el hombre quiere. Vemos aquí que la mujer desea el agua. Dame esa agua. Muchos quieren y anhelan las bendiciones de Dios, muchos, pero no quieren y se resisten a modificar sus vidas. Quieren continuar en la misma y no se puede. ¿Quieres de esta agua? Llama a tu marido. Yo no tengo marido. Perdón, pues, la ofendí a la samaritana. Pero como tenemos la palabra revelada, ¿verdad?, entonces nos da discernimiento. Entonces Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. ¿Verdad? Es que 5 has tenido, y el que tienes ahí no es tu marido. Para beber del agua, para tener una estrecha relación con Dios, para recibir las bendiciones de Dios, tiene que estar dispuesto. Seamos claros, nadie puede cambiar por sí mismo. Es Dios el que cambia, transforma la vida del hombre. Pero Dios pide que tú estés dispuesto y que tengas la voluntad de hacerlo. Eso se llama arrepentimiento, y por eso llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es que te has dado cuenta que con tu vida has ofendido a Dios, y que estás arrepentido y que está en la disposición de caminar con Él y de honrarle. Lo que pide Dios no es que cambies, porque no puedes cambiar, pero sí tener la voluntad de quererlo hacer. ¿Quieres del agua? Sí, le dice a la mujer. Entonces ve y trae a tu marido. Claro, ella le mintió al decirle que no tenía marido, pero Jesús, que es caballero, gentil, le dice: bien has dicho, no tengo marido. Has tenido 5, y el que tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿verdad? No se puede así. El agua está para todo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero eso sí, al que cree, le da la vida eterna. Al que cree en el Señor Jesús. Fe. Y la fe lleva a creerle en su palabra y a obedecerle.